Amigos, Dios les bendiga. Les saluda el Padre Robertson Rodríguez. Bienvenidos a este programa Echando las Redes a través de su canal Arquidiocesano. Es un privilegio para mí dirigirme a ustedes y también manifestarles que este programa quiere ser un espacio, una herramienta para que crezcamos en la fe, para que nos identifiquemos con Jesús y nos acerquemos a la iglesia, para servir con alegría y sobre todo para descubrir nuestra llamada cristiana y para descubrir una vocación específica. En esta semana nuestra reflexión irá en torno al tema de encontrando lo espiritual en la tradición. Y en este segmento, ¿qué haría Jesús? Quiero tratar con ustedes un poquito la profundización de este tema que nos va a ayudar muchísimo en nuestra fe. Ya estamos en el tiempo de Cuaresma. ¿Te has preparado para el tiempo de Cuaresma? Sería esa la primera pregunta. ¿Cómo puedo encontrar lo espiritual en las tradiciones que realizamos en la iglesia? ¿Y qué tipo de tradiciones? Hay tradiciones como el Vía Crucis en este tiempo, hay tradiciones como las procesiones, ¿sí? Los rezados, los recorridos que se hacen, ¿verdad? En diferentes lugares, no solo en los lugares como el centro histórico de la ciudad de Guatemala, en la antigua Guatemala, no, en diferentes pueblos, parroquias. Sabemos que tenemos bien marcada en nuestro corazón la piedad popular. Y algo que quisiera agradecer a través de este programa es a los laicos. Sí, ¿por qué? Porque los laicos, a través de la historia de la iglesia en Guatemala, han logrado también sostener la fe en nuestro país. En los años de 1800, aproximadamente 1870 y siguientes, con el movimiento liberal dentro de la iglesia, bien sabemos en la historia de la iglesia de Guatemala que el señor Justo Rufino Barrios, presidente en aquel tiempo, pues sacó prácticamente al clero de la iglesia y a todos los religiosos. ¿Y qué sucedió? Pues la fe quedó un poco en manos de los laicos y así pues continuó adelante y de esa manera hasta el día de hoy, gracias a Dios y al recto, por así decirlo, sentido de los laicos, la fe se pudo sostener a través de las tradiciones y esto pues como iglesia lo reconocemos y lo agradecemos también, así que muchas gracias. Pero también es importante saber purificar esas tradiciones. Ya cuando el clero se reintegró al trabajo de la fe en nuestro país y en nuestra iglesia guatemalteca, también fue de vital importancia que pudiésemos seguir dando ese acompañamiento hasta el día de hoy. Y entonces, ¿cómo puedo encontrar lo espiritual en la tradición? En primer lugar, a través de tu fe, a través de tener ese pleno sentido que todo lo que haces tiene que ver con el sacrificio que Dios hizo en la cruz. Por ejemplo, estoy acá con la imagen de Jesús Nazareno. Qué hermoso es que cuando vaya a cargar la imagen de un nazareno, de un sepultado, de una dolorosa, la imagen de pasión de mi devoción, tome conciencia de que Jesús hizo un sacrificio por mí. Pero no tiene sentido que yo vaya y solo a cargar por cargar, pero que mi corazón no esté compungido ni se prepare. ¿Para qué? Para una auténtica conversión. No tiene sentido que yo me eche mis tragos y vaya a cargar. No tiene sentido. No tiene sentido que yo esté en pecado grave y vaya a cargar. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque sabes bien que ese es un espacio de fe. Un espacio donde tienes que ofrecerle algo al Señor. No solo es, bueno, lo voy a hacer porque voy a callar mi conciencia. No, por eso debemos de cuidar especialmente ese momento. Y para todos los jóvenes que tengan esa identificación con la piedad popular, yo sé que también les llama la atención el poder tener estos espacios para encontrarse con Dios. Otro momento, ¿cómo encontrar lo espiritual en la tradición? Pues lo decía al inicio en el segmento del rostro de la palabra, acercándote a los sacramentos. Ve a la confesión y luego vas a la procesión, por ejemplo. Espacios lindos que sabemos tener en la iglesia para el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Otro espacio, qué bonito sería tener un acompañamiento espiritual con tu párroco o con aquel sacerdote amigo, porque él te va a dar los medios para que puedas ir
a las tradiciones populares con un corazón abierto, con mucha alegría, y pues con tu traje de cucurucho, con tu traje de devoto, de bota cargadora, y hacer las cosas como Dios manda. ¿Y quién quita que allí, en una devoción popular, puedas encontrar la llamada que Dios te hace? Sí, la llamada al servicio, la llamada a tu fe, pero también la llamada a una vocación específica, ¿verdad? Puede ser que en filas conozcas a la mujer o al hombre de tu vida y que lo hagas desde la fe. Puede ser que también Dios te esté llamando cuando veas ahí un seminarista, un sacerdote, un religioso, o incluso el servicio mismo que Dios nos dio a través de su Hijo, y que te identifiques con la vida religiosa o con la vida sacerdotal. Claro, puede ser que sea un puente el que Dios esté utilizando para decirte: te necesito, te estoy llamando, y por eso esta es la invitación. Otro punto importante: cuando descubro que la Cuaresma me prepara para la mayor de las fiestas, cuando tomo conciencia de estos aspectos de los cuales estamos hablando. Y la Cuaresma es el camino de preparación. La Cuaresma es el medio, no es el fin en sí mismo. Y por eso los cristianos debemos de tomarlo en cuenta, ¿eh? La Cuaresma no es un fin en sí mismo. ¿Qué significa? Que no nos preparamos para la Cuaresma. La Cuaresma nos prepara para la Pascua. No lo olvidemos, para la resurrección. Monseñor Bian, Oscar Julio Bian Morales, que Dios goce, decía una frase bien importante: que los católicos no nos quedemos en el Viernes Santo, no podemos, sino trascendamos a la resurrección, trascendamos a la Pascua, ¿sí? Y lo hago como una manera de tocar un puntito para finalizar. Qué interesante es ver cómo muchos católicos nos encontramos el Viernes Santo como devotos en diferentes procesiones, sobre todo en Centro Histórico, en Antigua Guatemala y en otros lugares. Y lastimosamente en la Vigilia Pascual no aparecemos o no aparecen. O en el Domingo de Resurrección, pues tampoco, ¿verdad? Porque todo se queda en el Viernes Santo. Demos el pasito, ¿verdad? Demos el pasito y que nuestra conversión sea auténtica para el Señor. Es importante también en este contexto de la Cuaresma, con este tema, buscando lo espiritual, buscando la oración, buscando el acercamiento a Dios en medio de las tradiciones. ¿Cómo podemos lograrlo? Ya hemos escuchado el texto del libro del Éxodo, en donde se nos manifiesta que los cristianos debemos también aprovechar a tener un encuentro con el Señor. El Señor descansó en el séptimo día, y aquí se nos enseña a que guardemos ese día, esa fiesta. Evidentemente, para un católico, lo decíamos al hacer la reflexión de la palabra de Dios, el domingo es el día del Señor por excelencia. Por eso se nos invita a ir y participar como familia en la Santa Eucaristía. Y si tu familia no puede acompañarte, pues al menos que tú puedas participar en la misa, un espacio que tu corazón necesita, ¿sí? Qué hermoso es saber que el domingo se acerca, porque mi corazón, que tiene hambre y sed de Dios, va a ir a participar de estos misterios de nuestra fe. Bueno, pues te hago esa cordial invitación, y de esa manera vas a ir renovando tu fe. De esa manera vas a ir haciendo un proceso, y por supuesto te podrás acercar a ese hermoso espacio de la piedad popular, de las procesiones, ¿sí? Que muy bien en la Iglesia de Guatemala tenemos. Otro dato importante para todo buen cristiano a la luz de la palabra de Dios es también saber valorar tu oración. Tu oración te va a preparar, ¿sí? Ese encuentro vivo con Dios para ir luego a la acción. Todo buen católico debe de aprender a orar. A mí siempre me simpatiza una frase que suelo decir en la Santa Misa: cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y es bien importante. Por eso, si tú no tienes ese sentido de ir haciendo un proceso en tu fe y en tu oración, muy difícilmente vas a comprender los contenidos de tu fe y vas a comprender el contenido de lo que supone una auténtica piedad popular, una piedad popular vivida con el corazón y con la fe. Y qué bonito es vivirla de esa manera. Por eso te hago la invitación para que lo hagas. Desde pequeño a nosotros nos llevan vestidos a veces con traje de cucurucho a las andas, pero muy pocas veces, o en raros casos, pues nos han llevado vestidos así a la Santa Misa, a participar de los misterios de la fe, a vivir el Tríodo Pascual en Semana Santa, y después ir a hacer mi turno
muy pocas veces, ¿verdad? Pero por eso la invitación te la hago en este día, para que purifiques esa fe y te acerques con esa disponibilidad al altar del Señor, pero también a la acción allá en la calle, en esa manifestación de fe popular, porque eso son nuestras tradiciones, eso es nuestra procesión cuando vamos a acompañar al Señor allí en ella, ¿sí? Es una manifestación popular de nuestra fe, eso es lo que significa, ¿sí? Una procesión. Manifestamos a todo el pueblo, no solamente al pueblo católico, sino a todos, a los creyentes, no creyentes, cristianos, no cristianos, que tenemos una fe. Pero ¿qué tipo de fe estás viviendo allá afuera? ¿Qué tipo de fe le estás transmitiendo a las personas que te ven con actitudes adversas, que te ven como un cristiano flojo, mediocre, que te ven todavía con vicios? ¿Qué mensaje le estás dando a la sociedad? ¿Un mensaje de una fe bien vivida? ¿Un mensaje de un Dios que es amor? ¿Un mensaje de Cristo que sufre, pero que también a través de ti está ayudando al mundo? ¿Un mensaje de caridad al prójimo? ¿Sí? ¿Qué tipo de mensaje le estás dando ahí en la piedad popular a los que están cerca? Por eso es que debemos de trabajar nuestro corazón, y este programa quiere ser un acercamiento a la espiritualidad de todo buen cristiano, especialmente la espiritualidad de un cucurucho, la espiritualidad de un joven, la espiritualidad de un devoto cargador que quiere realmente ser testigo de Dios allí en las andas. Pues una felicitación a ti, una felicitación a todos las hermandades, los grupos de pasión, ¿verdad? Que preparan esos hermosos cortejos para acercarnos a Dios, pero también que tú te puedas seguir preparando, y ya sabes, con estos medios que aquí te hemos también regalado. Que Dios los bendiga. Continuemos en esta transmisión, en este programa, porque tenemos todavía muchas sorpresas.